los retos que él tiene son absurdos comparados a los que uno tenía. Es que los retos que hay en Gano Excel no son retos de Gano Excel, son retos tuyos. Son retos que tú traes en tu equipaje. Porque si yo me pongo a evaluar, Gano Excel no trajo ningún reto a mí. Desde el primer momento Gano Excel trajo soluciones, trajo respuestas, trajo acompañamiento, trajo herramientas que yo nunca iba a tener para enfrentar los retos que yo mismo me había construido en mi proceso de hacer vida. Cuando bajas del éxito y recuerdas de dónde venías. Porque pasar de cobrar muchísimo en algún momento a tener una semana en la que dije, mierda, ¿qué pasó? Nunca se va a acabar tu versión. Siempre vas a estar buscando tu mejor versión, tu mejor versión. El papá de John Maxwell le dijo, tenía 90 años, John Maxwell lo cuenta en una historia, y él dice una vez que mi papá a sus 90 años me dijo, hijo, yo creo que estoy adelantando los mejores años de mi vida. El día que dejes de crecer, ese día ya estás muerto. Esto no es motivación, es entrenamiento. Aquí las excusas mueren y los resultados nacen. Él es Andrés Castaño y cada semana va a entregar herramientas, presión y enfoque para ejecutar sin excusas. Suscríbete y únete al movimiento. Implacables Podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Implacables Podcast. De verdad que qué honor, qué privilegio hoy estar aquí de nuevo en este poderosísimo espacio. Que hoy acompañado de uno de mis grandes amigos, de una persona que hemos venido construyendo ya hace 9 años, no solamente una amistad, no solamente un negocio, sino obviamente todo lo que ha sido una travesía. Así que, Harold, bienvenido a este poderoso espacio. Gracias, papito, muchas gracias. Es un placer y un privilegio estar hoy con ustedes en este espacio tan poderoso de Implacables. Hoy queremos que tú tengas algo claro y es que recuerda que este espacio ha sido creado para agregarte valor, para acompañarte en tu proceso de construcción empresarial, para acompañarte en todo lo que hoy estás viviendo, que después de semanas, meses, que quizás subidas, bajadas, obviamente uno necesita esas recargas emocionales, esas recargas de información y hoy va a ser una de ellas. Así que vamos a dar inicio en este poderoso podcast y quiero ir obviamente que compartamos unas preguntas que tengan como obviamente conociendo el proceso. Y la primera es, ¿en qué momento estabas cuando tomaste la decisión de construir obviamente como industria, o sea, de construir dentro de este modelo empresarial, dentro de la industria del network marketing de la mano mía? Porque pues antes de eso fuimos socios y eso es algo de lo que hoy vamos a hablar. Pero ¿en qué momento tú llegaste y dijiste, venga, yo necesito ser ganancial, pero ¿en qué momento estabas de tu vida? Bueno, esa pregunta es muy poderosa porque yo creo que una vez se acostumbra a cómo vive. Entonces, pues yo tenía un estilo de vida el que ya conocía y el que me había acomodado ya por años después de haber intentado con el fútbol. Yo recuerdo que en esa época tenía la tienda de tecnología, tenía la escuela de fútbol y mi vida se enfocaba como en eso, ¿no? En esos espacios. No me daba cuenta y trabajaba casi 15 horas, 14 horas. O sea que no tenía tiempo. Mi economía no era la mejor y habían, algo que recuerdo mucho era que mis hábitos no eran los mejores. Entonces tenía muy malos hábitos y acostumbraba a jugar muchos partidos de apuestas los fines de semana y tenía una economía como enfocada en el gasto. Había flujo de caja, pero muchas obligaciones y en ese momento yo decido mirar el negocio, pero no por el negocio, sino por la persona que me estaba contando el negocio, porque yo ya tenía una idea de que era Gano Excel y definitivamente sabía que lo iba a hacer. Eso es bien interesante. Total. Y es algo muy importante que quiero que tengas claro, porque hay personas dentro de tu círculo de influencia que te van a seguir porque eres tú. Y que por eso muchas veces uno como que dice, no, yo a qué le digo, él se ve que es escéptico, él se ve que no va a emprender. Pero yo quiero que tengas algo claro. Hay personas de esa lista que van a creer porque eres tú, que van a creer porque obviamente eres la persona que lo estás invitando y obviamente tiene confianza en ti. Hay una segunda pregunta, Aaron, y quiero que le contemos a toda la audiencia, porque sé que nos están escuchando desde Ecuador, Chile, Perú, Panamá, México, Estados Unidos. Bienvenidos a todos desde todas las regiones de Colombia. Sea que estés escuchando el podcast o que lo estés viendo, quiero que hoy realmente capitalices esta información. La segunda pregunta es, en el sistema tradicional en que emprendiste, porque obviamente fuimos socios, fuimos emprendedores, nos movimos mucho en muchos campos, en muchos ámbitos. Entonces, en el sistema tradicional en que todos los negocios que aprendiste, ¿qué tipos de negocios construiste? O sea, ¿qué tipo de negocios tuviste? Pero no solamente qué tipos de negocios tenías, sino adicional, ¿qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de hacer parte y de construir fuertemente dentro de la industria del network marketing? Bueno, la verdad es que si me pongo a hacer memoria de cuántos negocios
monté o en cuántos negocios incursionamos en el proceso de buscar una economía estable, van a ser muchos. Yo muy pocas veces fui empleado, entonces no tengo esa experiencia como empleado, sino que alterno al fútbol empecé a ver oportunidades de negocio en una cosa, en otra. Entonces tuve tiendas de celulares, tuve salas de internet. En esa época que eran las salas de internet, yo monté una, luego empecé a montarle a mis amigos salas de internet. Tuve venta de joyería, en ese tiempo se vendía la platería. Entonces vendía platería, vendía ropa, vendía guayos, accesorios deportivos. Tuve muchos negocios, tuve una panadería un tiempo, ya tuvimos pizzería. Pero si me pongo a analizar todos esos negocios, fueron como intentos de uno sobrellevar una situación económica que sabía que en el empleo nunca me iba a dar lo que yo había soñado con el fútbol. Entonces, para mí el empleo nunca era como una opción viable y por eso siempre estuve pensando en qué negocio puedo montar porque sabía que como empleado no iba a ganar bien, no iba a ganar lo que yo necesitaba para cubrir el estilo de vida que quería tener con el techo que tenía en ese momento que era bien bajito, ¿no? Total. Y lo que me dices, ¿qué me lleva entonces a mirar la industria del network marketing? Inicialmente, vuelvo y lo repito, es que vi la economía, vi posibilidades económicas que yo pensé que nunca iban a estar a mi alcance si no era jugando fútbol y ya estaba en una edad donde ya yo no iba a jugar fútbol, donde ya yo había dejado el fútbol hace unos años y lo que me quedaba era mirar cómo con un empleo, con un trabajo, con alguna actividad productiva yo iba a poder generar esos ingresos. Total. De hecho, Harold y yo tuvimos varios negocios, nosotros tuvimos negocios de teléfono celular. Y cuando yo lo conocí, empecé a ver obviamente todo lo que él se movía, los negocios que tuvo, en lo que se movió. Pues obviamente yo decía, una oportunidad como Ganancial es muy necesaria para lo que tú quieres construir y para lo que podrías construir. Porque lastimosamente en el sistema tradicional te miden más por los títulos, te miden más por la universidad en la que estudiaste, te miden más por una cantidad de cosas que a veces no agregan tanto valor a la persona. Pero si llegan a la industria y no miden tanto tus títulos, miden tus ganas, miden realmente tu actitud, miden realmente ese hambre que tienes para construirse. Entonces, fue una de las cosas que obviamente en las que yo me vi, digamos, como en esa urgencia y voy a entender y decirle al cliente, venga, empecemos obviamente a construir a través de esta manera para porque no nos están midiendo a través de los títulos, sino a través de las ganas. ¿Cuáles fueron sus principales retos? Porque obviamente yo conocí todo el proceso de Hadran, los fuimos socios antes de ganar como 3, 4 años atrás, y nos conocíamos ya hacía como 6 años antes de arrancar con Canacín. O sea, ya tenemos más o menos 16, 17 años de amistad. Y obviamente conozco muy bien su proceso no solamente de negocios, sino también de vida. ¿Y cuáles fueron esos retos a la hora de que arrancamos a conducir? Porque mucha gente que hoy nos está viendo o está escuchando, que tiene cantidad de retos afuera. Miren, ayer estábamos en Bogotá y una de las personas me contaba sus retos y yo le dije algo por un momento, le dije, no, venga, cuente un poquito de sus retos. Para que vean que los retos que tiene son absurdos comparados a los que ahora tenía. ¿Cuáles fueron esos retos a la hora de arrancar en el ministerio? Yo creo que la primera conclusión que te podemos regalar a ti que estás viendo o escuchando este podcast es que los retos que hay en Gano Excel no son retos de Gano Excel, son retos tuyos, son retos que tú traes en tu equipaje. Porque si yo me pongo a evaluar, Gano Excel no trajo ningún reto a mí. Desde el primer momento, Gano Excel trajo soluciones, trajo respuestas, trajo acompañamiento, trajo herramientas que yo nunca iba a tener para enfrentar los retos que yo mismo me había construido en mi proceso de hacer vida. Entonces, obviamente hubo retos muy fuertes. Yo creo que tú recuerdas, cuando empezamos el negocio, yo tomo la decisión de arrancar el negocio por factores económicos porque dije que hay una oportunidad financiera y yo quería un cambio financiero. Todos los que llegan a Ganexcel no llegan a una situación financiera quizás mala. Mucha gente ha llegado a nuestro negocio con economías muy buenas, muchísima gente. Pero mi historia es una historia de alguien que necesitaba pagar muchas obligaciones, muchas deudas, tenía amenazas por deudas, tenía muchos problemas por ese aspecto, pero yo pago en Gano Excel y a los 8 días nos detectan un tumor cerebral en casa. Entonces ya el problema no era financiero, ya el problema era emocional, ya el problema era de salud, ya el problema era de temor, porque cuando a ti te dicen que hay cáncer, que hay un tumor cerebral, tú te aterras. Y estábamos empezando un proyecto. Y por eso les digo que van a haber retos. Una de las cosas que yo he entendido en este camino, Andrés, y lo he visto en tu historia también, es que cuando viene una bendición grande, de hecho ayer filosofando hablábamos de eso, Total. se desatan desafíos porque proporcional al tamaño de tu reto,
va a ser el tamaño de la bendición que Dios te quiere entregar y tienes que validar que estás listo para reclamarla. Entonces hubo retos financieros, hubo retos de creer que necesitaba habilidades especiales. También aquí te quiero anular un mito. Aquí tú no necesitas ser un experto. Yo que sabía del negocio, que sabía de la industria. Sí. De hecho, de comunicar como hoy tenemos la fortuna de haber aprendido a comunicar una información. No se necesitan esas habilidades porque desde que arrancamos pudimos entender que había un sistema y ese sistema podía soportar y nivelar nuestras carencias y de hecho brindarle lo que me faltaba. Yo no tenía tiempo, Andrés, y recuerdo que tú tampoco. Total. Tú llegabas de la universidad, nos sentábamos un rato y en esos pequeños espacios que tú tenías, yo también tenía que buscar la manera de encontrar la forma de hacer el negocio sin dejar de hacer lo que hacía todos los días. Total. Tenía dos bebés pequeñas, ¿te acuerdas que Gabriela tenía 1 año? Y Sara Lucía tenía 2 meses de nacida. Dos Yo meses. arranqué más o menos cuando Gabriela iba a cumplir su segundo mes de nacida. Entonces, vaya mirando todo este esquema de situaciones. Fueron demasiados desafíos y hay muchas cosas muy íntimas que vivimos y anécdotas que nos sucedieron en ese camino. Pero lo importante fue que tuvimos esa capacidad de no perder de vista el objetivo y el horizonte y no nos tomó años lograrlo. Nos tomó un par de meses cambiar esa realidad. Total, total. Y hay algo muy importante para todos los que están escuchando hoy. Es que cada vez que llega un reto, es esa, digamos, como esa enseñanza que yo tengo que adquirir para demostrar de que estoy hecho. Para demostrar que estoy dispuesto a luchar por mi bendición. Para demostrar que de verdad estoy dispuesto a ir por la vida que me merezco. Yo hoy te invito a algo. No sé qué reto estás viviendo hoy. Tú puedes estar viviendo retos en este momento. Pero cualquier reto, tú eres capaz de superarlo. Porque Dios no le entrega un reto a alguien que no sea capaz de superarlo. Tú eres capaz de superarlo. Así es. Así como ahora lo superó en su momento. Porque uno le di a bancos, es fácil. O sea, yo le di a bancos y a mí no me importaba. Yo estaba reportado en todas las centrales de riesgo. Estaba reportado hasta en el banco de sangre. O sea, yo tenía todos los reportes posibles. Y adicional, yo tenía deudas a terceros. Yo tenía una cantidad de situaciones financieras, pero los terceros míos eran caservijos. Entonces yo dije era fácil. Pero ahora le dije a terceros que no eran enemigos. Y que es más, se volvieron enemigos. Y tocó aún así avanzar con renuncia. O sea, una cosa es yo avanzar teniendo una deuda con un banco, una cosa es yo avanzar debiéndole a mi mamá o a mi mamá, otra cosa es yo avanzar aún sabiendo que hay amenazas de muerte. O sea, yo quiero que usted entienda bien el contexto, porque eso obviamente nos llevó a tener un sentido de urgencia. Si hoy tiene resultados, es porque le has puesto sentido de urgencia a la vida, es porque le has puesto sentido de urgencia al negocio. Si hoy no llega resultados, es porque no lo ves con ese sentido de urgencia, es porque lo haces por hacer, es porque estás, como muchos arrancan diciendo, voy a intentar, voy a ver cómo me va. Y en ese voy a ver cómo me va, se queda dando vueltas y vueltas y pasa 1 año, 2 años, 3 años, 8. Es momento de que tú de verdad te determines a con sentido de urgencia empezar a construir su siguiente nivel, empezar a construir la vida que usted se merece. Y quiero que, obviamente, para ir finalizando el podcast, quiero que miremos esta cuarta pregunta que sé que va a ser muy poderosa, porque obviamente tú, dentro de todo lo que construimos con Gabriel, has llegado a tener meses de cuánto más o menos en dólares. Al cambio actual, 60 millones, o sea, Y en dólares más más o menos unos 15.000, diría yo. $15,000. Entonces mira este. Ha tenido $15,000 de ingresos, aún arrancando con deudas, aún arrancando con amenazas, aún arrancando con un tema de un tumor cerebral de 7 centímetros, con el 85% de probabilidad de muerte. O sea, aún arrancando con todos los tropiezos, llegó a meses de $15,000. Ahora, ¿ha seguido teniendo retos después de eso? Porque uno construye éxito, pero muchas veces la gente cree que el éxito llega y se paran los retos. Cree que el éxito llega y ya, listo, todo es color de rosa. Y no. Y yo quiero que obviamente cuentes un poco, porque sé que se ha tenido retos aún después de ese éxito. Claro que sí, y creo que ese es el sabor de la vida, ¿no? Qué aburrida sería la vida si llegas a una posición en la que no hay nada más que a que enfrentarse, ¿no? Cómo se pierde el sentido de la existencia ahí. Y los retos siguen siendo cosas que tú pones en la bolsa que quizás no necesitabas. Entonces a veces nos toca dar muchísimas vueltas y vueltas y vueltas para llegar donde deberíamos llegar. Yo recuerdo que cuando a mí me llegó mi primer cheque, yo te llamé
Yo recién estaba arrancando el negocio y era una Navidad. Yo no tenía ni la culpa, no tenía para los regalos de los niños y estaba haciendo algo que solo yo puedo hacer por mí. Y me llegó un cheque y yo me asusté porque era un cheque como de $1,000 casi. Eran $910. Y yo miré eso y yo, diablos, ¿esto qué fue? Y ahí mismo yo terminé de hacer lo que iba a hacer, me monté en una buseta porque no tenía ni gasolina para la camioneta, creo que en esa época tenía la camioneta. Y me fui, retiré la plata y llamé a Andrés. Andrés, discúlpeme, yo retiré esa plata porque la necesito, yo la devuelvo después. Y Andrés, muerto de risa, me dice, ¿cuál retiré plata? Pues esas son tus comisiones. Y yo, me pagaron un poco de plata, me pagaron un poco de plata. Decía, eso es el negocio en el que estás. Entonces, ver que luego esos $1,000 en la semana mala, no me iba mal y yo me gané $1,000, qué rabia. Entonces, el reto es entender cómo una persona que vivía el mes con 3 millones de pesos empezó a vivir un mes con 40, 50 millones de pesos y saber qué hacer. Porque el dinero tiene varios tipos de problemas que los hemos experimentado nosotros y pues tú que estás en otro nivel, mucho más. Y es el tipo de problema de cuando tengo dinero, pero también cuando tengo más dinero del que soy capaz de manejar. Entonces creo que ese fue uno de los desafíos más grandes que tuve y que a veces te obliga a regresarte un poco en el camino para entender, pero yo les digo, es muy rico tener problemas de abundancia y mucho mejor que tener problemas de escasez. Los problemas personales, hay cosas que tú como que pones debajo de la alfombra, ¿no? Que tú las dejas ahí pendientes y vas avanzando, resolviendo cosas, pero luego te toca hacer como el parcial, ¿no? Al final de semestre, el parcial y mirar a ver qué fue que aprendiste, validar si de verdad recorriste ese camino correctamente y los pasitos que te saltaste, pues entonces te toca trabajar en tus emociones, te toca trabajar en tu espiritualidad, en tu manera de relacionarte con las personas, en tu manera de recibir correcciones, porque son cosas que tienes que trabajar, pero es maravilloso este camino. Yo hablo a todos los que están viendo, tengan resultados en lo que sea que hagan o no. Esta carrera es complementaria a lo que sea que tú hagas. Yo conozco grandes profesionales que crecieron mucho empresarialmente, grandes deportistas, algunos se pasean por la oficina a veces que los invitamos, mundialistas, exitosos en sus ámbitos, pero en lo personal muchas veces nos quedamos en años. Y esa creo que es la palabra, ¿no? Porque la carrera profesional muchas veces no te obliga a crecer como persona, no te confronta lo suficiente, sino que te encasilla en una sola actividad y te vuelves bueno en eso. Pero tu familia se destruye tu parte espiritual, tu salud. Muchas veces la salud se nos pierde en ese camino. Entonces, los desafíos que te va a traer Gano Excel son desafíos del ser, son desafíos para crecer. Y obviamente tendrás que vivir, yo creo que el momento más duro de desafío después del éxito fue cuando bajas del éxito y recuerdas de dónde venías. Porque pasar de cobrar muchísimo en algún momento a tener una semana en la que dije, mierda, ¿qué pasó? Yo recuerdo que cuando llegué a Diamante yo pensé que había acabado. Y yo dije, ay, pues ya me hice Diamante, acabé. Y entonces échese a dormir, un mojito en la playa y la próxima semana, si no hago nada, sigo cobrando igual. Y ver cómo es un negocio. Y quiero que entienda esto, porque afuera estamos en la época de las freidoras, ¿cómo se llaman? Las freidoras express, estas de aire. Entonces todo se hace más rápido, la era del microondas, la cultura del traqueto de Cali, estamos en Cali. Entonces la gente cree que le pegué. Gano Excel no es un proyecto de llegué y pegué. Y es lo que he aprendido de Andrés en todo este proceso. Yo a Andrés lo veo construyendo, haciendo, sembrando, conquistando naciones, conquistando mercados. Y es un tipo que si quisiera parar, puede parar. Así es. Pero nos mueve otra cosa, nos mueve es que la conducta de éxitos ya se impregnó en nosotros. Entonces, el desafío más grande es entender eso, que el éxito no es un destino al que yo llegué, sino que es un camino que voy a recorrer el resto de mi vida y entender que hay nuevas cumbres. Y las nuevas cumbres no son solo financieras. Las finanzas creo que son el reflejo de tu proceso y lo vas a vivir así, como en cualquier negocio, y tú eres responsable de que eso se mantenga y perdure. Y creo que el reto más bonito es lograr que otros lleguen donde hemos llegado. Y esa es quizás la asignatura en la que más trabajamos hoy. Llevar a todas esas personas que caminan con nosotros a que su semana mala sea $3,500. Bueno, en tu caso, y es eso, ya no es cuánto me gané. El día alguien me decía, bueno, ¿y vos cuánto te ganas? Y yo, no es cuánto me gano porque mi score financiero, o sea, el umbral de ganancias mía está en 60 millones de pesos, $15,000. Eso es lo que hoy yo valgo en mi mentalidad, en lo que he podido construir. Pero ya no es eso. Yo quiero
que 50 personas que están caminando conmigo comprometidas estén en 15.000. Total. ¿En cuánto voy a estar yo? No interesa. Quiero verlos a ellos en 15.000 y lo demás va a llegar. Y es lo que tú hiciste con nosotros. Oye, y realmente uno empieza a construir ya algo que es un hábito de éxito, ya es un propósito. O sea, ya no hacemos el negocio simplemente por dinero, porque obviamente el dinero es una prioridad en todo, pero ya no lo hacemos solo por dinero, sino también por un propósito de vida, por hacer un acompañamiento, por lograr a que muchas personas cambien su mentalidad. Así que hoy que estuviste aquí conectado, hoy que estuviste viendo este podcast, si ves que le aportó valor, compártelo. Códice el link y compártelo a tus amigos, compártelo a las personas de tu equipo. Envíala, cógelo y diga, Pedro lo tiene que escuchar, venga, María lo tiene que escuchar, venga, la gente de mi organización lo tiene que escuchar, porque muchas veces la gente cree que es llegar y ya. Muchas veces la gente cree que es simplemente decir sí y ya me hice millonario. Y no hay que vivir un proceso. Y tienes que estar dispuesto a transformarte para poder ver tu mejor versión. Y yo quiero que yo sepas algo, cuando quiero ir cerrando. Nunca se va a acabar tu versión. Siempre vas a estar buscando tu mejor versión, tu mejor versión. El papá de John Maxwell un día le dijo, tenía 90 años, John Maxwell lo cuenta en una historia, y él dice una vez, mi papá a sus 90 años me dijo, hijo, yo creo que estoy adelantando los mejores años de mi vida. Y él le decía, ¿cómo así? O sea, decía, ¿cómo que está arrancando los mejores años de mi vida? Y él dice, sí, porque ya tengo 90 años de experiencia, tengo 90 años de sabiduría, tengo 90 años de errores, de matazos, de éxitos. Estoy arrancando los mejores años de mi vida. O sea, tu versión nunca va a planar. Siempre tienes que estar creciendo, creciendo, creciendo. El día que dejes de crecer, ese día ya estás muerto. Así que, de verdad que qué placer, qué privilegio seguir aportando valor. Hoy de la mano de Harold, de uno de los diamantes de la organización que está construyendo no solamente en Colombia, sino en diferentes países y que nos vamos a ver contigo en el país en el que estés, en la ciudad en el que estés, porque ya tenemos una decisión y es de estar juntos construyendo en el mercado de todas las ciudades. Así que, de verdad, Harold, gracias. Gracias por este podcast. Gracias a todos los que se conectaron hoy. Recuerda, compártelo, suscríbete y activa las campanitas, activa las notificaciones porque se vienen muchas más historias, mucho más contenido y mucho más valor. Chao, chao, Dios los bendiga y Natales Podcast. Chao, chao. Dios los bendiga. Los queremos.